Bueno, en este video vamos a ver parte de la unidad 2.5, ¿sí? Deformaciones en piezas flexadas. Vamos a repasar un poco la teoría del teorema de Castigliano, vamos a resolver algunos ejemplos y también vamos a presentar un poco la resolución de hiperestáticos simples. Entonces, para arrancar, bueno, primero tenemos que el teorema de Castigliano es un método energético, ¿sí? Es un método para calcular deformaciones en estructuras. Se basa principalmente en la energía potencial elástica, ¿sí? En la energía de deformación elástica. Nosotros podemos pensar en un cuerpo elástico que es sometido a la acción de un conjunto de cargas. A medida que yo voy aplicando estas cargas, se va deformando también, o sea, va aumentando la carga, va aumentando la deformación, y en este proceso se va incorporando energía potencial elástica. Y cuando yo retiro estas cargas, las deformaciones desaparecen también y a la vez se disipa o desaparece esta energía acumulada. Tenemos por un lado que por equilibrio el trabajo externo es igual al trabajo interno, y a la vez este trabajo interno es igual a la energía interna U. Entonces ahora en estas filminas vamos a ver cómo calcular el trabajo interno que se produce en un elemento diferencial, ¿sí? Un elemento diferencial con las dimensiones de X, de Y, de Z, debido a las distintas tensiones posibles, que pueden ser tensiones normales o tensiones tangenciales. Entonces, bueno, primero tenemos este elemento diferencial con sus dimensiones. Tenemos una tensión sigma X que está actuando en la dirección del eje X, y a la vez está actuando sobre una cara que contiene a los ejes Z e Y, ¿sí? Una cara perpendicular a la dirección X. Si yo quiero calcular el trabajo interno que me produce esta acción, esta tensión, se calcula con esta formulita que tengo acá, ¿sí? Trabajo interno igual a U, que es igual a la fuerza por el corrimiento dividido 2. Entonces la fuerza va a ser sigma X por el área en la que actúa, ¿sí? Es decir, la tensión por el área, sigma X por esta cara que está dada por DI por DZ. La deformación es esta que se ve acá, delta de X, y esto multiplicado por 1/2. Ahora sí, en esta ecuación reemplazo este delta de X por lo que sería epsilon X por diferencial de X, y luego reemplazo epsilon X según la ley de Hooke por sigma sobre el módulo de elasticidad, sigma X en este caso, dividido E, me termina quedando este diferencial de U que es igual a 1/2 por sigma X al cuadrado por los diferenciales de Y, de Z, de X dividido el módulo de elasticidad. Si nosotros en general trabajamos con energía potencial elástica por unidad de volumen, es decir, específica, esto lo podemos hacer si dividimos este diferencial de U por un diferencial de volumen. El diferencial de volumen no es más que el volumen de este elemento que está dado por dx, dy y dz, ¿sí? Entonces, dividir esta expresión por un diferencial de volumen es hacer que desaparezcan los diferenciales de y, de z, de x. Entonces la expresión final que me termina quedando es 1/2 de sigma x al cuadrado sobre el módulo de elasticidad. Ahora vamos a realizar el mismo análisis, pero para una tensión tau que está actuando sobre una cara y, es decir, una cara normal a la dirección y, en la dirección de z. Al actuar esta tensión tangencial se produce una deformación angular, ¿sí? Una deformación angular gamma y z. Entonces, pensando lo mismo, si queremos calcular un diferencial de energía interna, que a la vez es fuerza por corrimiento dividido 2, entonces nos queda esto de acá, que sería 1/2 de la fuerza, que es la tensión por el área, es decir, tau y z por dx por dz, y esto por el corrimiento, que acá, este corrimiento de acá, viene a ser el ángulo gamma y z por esta dimensión que sería di. Si en esta expresión de acá ahora yo reemplazo el gamma y z por tau y z sobre g, que sería el módulo cortante,
me termina quedando esta expresión de acá, un medio de tau y z al cuadrado por los diferenciales de y de z de x dividido g. Entonces, si a esto nuevamente lo divido por un diferencial de volumen, me termina quedando la energía interna específica, sería que es un medio de tau y z al cuadrado sobre g, que es similar a lo que me había quedado anteriormente. Ahora, ¿qué nos dice el teorema de Castigliano? Este teorema nos dice que la derivada de la energía potencial elástica, ¿sí? Es decir, la derivada de U, respecto de una carga P, esta carga P está ubicada en algún punto de un cuerpo elástico, ¿sí? En algún punto de una estructura, que a la vez esta estructura es solicitada por un estado de cargas, que puede ser un estado de carga general, que puede ser un momento, una fuerza, una carga distribuida, lo que sea, otras cargas también puntuales, pero con una carga P, ¿sí? Entonces la derivada de esta energía potencial elástica respecto de esta carga P va a ser igual a la deformación que sufre el cuerpo en la dirección de la carga P, ¿sí? De la carga de la cual yo estoy derivando. Entonces esto expresado en una fórmula matemática es esto que tengo acá, la derivada de U respecto de P es igual a la deformación en P. Ahora después con unos ejemplos se va a entender un poco mejor. Esto también vale para el caso en que yo reemplace la carga P por un momento y el corrimiento por un giro. Sí, el mismo enunciado, pero haciendo este reemplazo sería que la derivada de U de la energía interna respecto de un momento en algún punto de una estructura es igual al giro que tiene esta estructura en el punto M, en donde estaría aplicado este momento. Entonces, demostración del teorema de Castigliano. Para eso vamos a pensar primero en que tenemos un cuerpo elástico, ¿sí? Una estructura que es solicitado por un sistema de cargas. De vuelta, un sistema de cargas general que puede estar con momento, carga distribuida, otras cargas puntuales, pero con una fuerza P ubicada en algún punto de la estructura. Entonces, por este sistema de cargas, dicho cuerpo va a generar un trabajo externo, ¿sí? Un trabajo externo TE, es decir, un trabajo externo con un valor TE. Y a la vez se va a producir una deformación, deformación en P, esta de acá, en la dirección de la carga P esa que habíamos nombrado. Entonces, en esta situación, supongamos que ahora lo que hacemos es ejercer un diferencial de P, ¿sí? Un pequeño incremento en la fuerza P. Cuando yo hago esto, se va a producir también un diferencial de trabajo externo. Así va a ser, este diferencial de P genera también un pequeño incremento en el trabajo externo, que ese pequeño incremento va a estar dado por la derivada del T, ¿sí? Respecto de P, por el diferencial de P. Entonces, en esta situación, el trabajo externo total, final, va a ser el trabajo externo más el diferencial del trabajo externo, que a la vez reemplazando es esta expresión de acá. Ahora vamos a suponer llegar a la misma situación, pero invirtiendo el orden de las cargas que aplicamos recién, ¿sí? Vamos a tener la misma estructura, pero lo que vamos a hacer primero es solicitarlo con un diferencial de P. Entonces, primero lo que hago es aplicar el diferencial de P. Este diferencial de P me va a originar un diferencial de la deformación en el punto P, ¿sí? Y luego de esto aplico el sistema de cargas. El sistema de cargas el mismo que apliqué en el caso anterior, ¿sí? Debido a aplicar este sistema de cargas, se me va a producir el trabajo externo que tenía anteriormente, ¿sí? TE, y a la vez se me va a producir la misma deformación de P, que era la que teníamos acá, ¿sí? Entonces, en este orden, el trabajo externo final que nos queda es esta ecuación de acá, que tiene un primer término, que es debido a la aplicación del diferencial de P, y como yo estoy aplicando el diferencial de P a medida también se me va deformando a la vez, el trabajo externo está dado por la fuerza por el corrimiento dividido 2, ¿sí? Es decir, dP por el diferencial de la deformación en P sobre 2. A esto se suma, cuando aplico el sistema de cargas este que nombramos, el trabajo externo, más también la fuerza esta diferencial de P, que sufre un corrimiento de P cuando aplico el sistema de cargas, ¿sí? Una fuerza que ya estaba aplicada, pero se genera una deformación debido a que yo apliqué el sistema de carga en la estructura. Entonces, en esta expresión,
tenemos que el diferencial de P por el diferencial de la deformación en P sobre 2 es despreciable, ya que se trata de un infinitésimo de orden superior. Y como en los dos casos, esto con esto son similares, es decir, yo llego a lo mismo, nada más que invierto el orden de las cargas, tienen que ser iguales estas ecuaciones, ¿sí? Entonces, igualando estas dos expresiones, y después eliminando el trabajo externo de ambos lados, y después el dp que está multiplicando, me termina quedando que la derivada del trabajo externo respecto de p es igual a la deformación en p. Esto ya se acerca al teorema de Castigliano, ¿sí? Entonces, si nosotros sabíamos que el trabajo externo es igual al trabajo interno, que es igual a U, nos queda demostrado entonces ahora, reemplazando T por U, que la derivada de la energía interna respecto de P es igual a la deformación en P. Ahora, en las siguientes filminas vamos a ver algunos ejemplos en donde vamos a aplicar esto en piezas flexadas, ¿sí? En piezas flexadas serían estructuras que están sometidas a flexión. En estos casos, en donde hay flexión en la estructura, el aporte que tiene la flexión a la energía interna es mucho mayor que el aporte que tienen otras solicitaciones como el corte o el axil, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a despreciar el aporte del corte y del axil, y vamos a tener nada más el aporte del momento flector a la hora de calcular la energía interna de deformación, ¿sí? A la hora de calcular U. Entonces, teníamos que anteriormente habíamos llegado a esta ecuación, ¿sí? Diferencial de U, un medio de x al cuadrado por los diferenciales de y de z de x sobre el módulo de elasticidad. Si ahora reemplazamos sigma x por la ecuación que nos dan las tensiones en una sección sometida a flexión, ¿sí? La ecuación esta que tenemos acá, que nos dice que mz por y, siendo y la distancia al eje z, sobre jz, reemplazamos esto, acá nos queda el mz al cuadrado, el i al cuadrado y el jz al cuadrado. Si ahora integro esta expresión, de este lado me queda la energía interna total, y de este lado me queda la integral. Luego reemplazo lo que sería el di por dz, ¿sí? Lo reemplazo por diferencial de área. Y luego reemplazo uno de los jz que está acá multiplicando, lo reemplazo por la expresión, ¿sí? Que propia del jz, que es la integral de i al cuadrado, diferencial de área. Haciendo este reemplazo, me termina quedando que u es la integral de 1 medio de mz al cuadrado sobre ejz diferencial de x. Ahora, lo que nos dice Castigliano es que la derivada de u respecto de p es igual a la deformación en p. Entonces, derivo esta expresión de u, como lo único que tengo en función de p es el mz al cuadrado, lo que tengo que derivar es esto mismo, ¿sí? La derivada de mz al cuadrado es igual a, una de las propiedades de la derivada sería igual a 2 por mz por la derivada de mz respecto de p, que es esto que tengo acá. El 2s hace que se me vaya al 1 medio, y me termina quedando esta expresión de acá, que es la que vamos a utilizar para calcular las deformaciones, ¿sí? Esta integración es a lo largo de toda la longitud de la pieza flexada, ¿sí? Y por una cuestión práctica vamos a reemplazar esta P por una P asterisco, P estrella o P ficticia, se le puede llamar, porque va a haber algunas estructuras en donde nosotros vamos a tener una carga P ubicada en el punto en donde queremos calcular la deformación, ¿sí? Y en otras estructuras, que no tenemos capaz justo una carga en el punto donde queremos calcular la deformación, vamos a tener que generar nosotros una P ficticia, que va a tener el nombre de P asterisco, P ficticia, o P estrella, o como quieran llamarlo. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Este es un ejemplo, una ménsula, una viga empotrada en un extremo y el otro extremo libre. En el extremo libre tiene la fuerza P, tiene una longitud L, ¿sí? Yo quiero calcular esta deformación máxima que me aparece acá. Acá se puede ver el diagrama de MZ, ¿sí? Vale 0 en el punto donde está P, y vale el máximo en el empotramiento de menos P por L. Como yo quiero
calcular la deformación esta, y tengo una fuerza P aplicada a una fuerza real P en este punto, no es necesario generar esta P ficticia que les decía, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es armar la ecuación del momento en Z, ¿sí? La ecuación de MZ, la ecuación de este diagrama de acá. Si yo me paro y planteo que x igual 0 es este extremo libre y me voy corriendo hacia la izquierda como x positivo, entonces a medida que me voy corriendo para allá, a una distancia x, voy a tener que el momento es p por el brazo de palanca, que es x, negativo por ser un momento negativo. Entonces, menos p por x sería la ecuación que me da el diagrama de momentos en z. Si ahora, como les decía anteriormente, como yo tengo esta carga que es real, en este punto no es necesario aplicar esa p ficticia y la derivada la hago respecto de esta carga p, ¿sí? Entonces la derivada de mz respecto de p, ¿qué sería? Menos x, ¿sí? Esto que tengo acá. Y ahora si aplico todo esto a la expresión de Castigliano, es decir, el menos p por x que tengo acá, lo pongo acá, y la derivada de mz respecto de p que está acá, lo pongo acá, me termina quedando esta integral de acá, de 0 a L, de esta expresión, reagrupando y resolviendo, llego a que la deformación es P por L al cubo sobre 3EJ Z. Fíjense que acá arriba aparece P por L al cubo, es decir que esta deformación es directamente proporcional a la carga y a la longitud, y abajo aparece el módulo de elasticidad y la inercia J, ¿sí? Más o menos es decir, sería inversamente proporcional a esos valores. Ahora, otro ejemplo, por ejemplo, vamos a tener una viga simplemente apoyada con una carga P en el medio. Nosotros queremos calcular esta deformación máxima, ¿sí? La deformación máxima que sea justo en el medio, justo en donde tengo aplicado P, ¿sí? Otro caso en donde yo no tengo que generar esta P ficticia. Entonces, bueno, resuelvo, las reacciones a ambos lados van a ser P sobre 2, y acá vemos el diagrama de momento. Ahora, vamos a armar la ecuación de este diagrama de momento, ¿sí? Acá, ¿qué pasa? Voy a tener dos tramos, ¿sí? X la tomo desde el apoyo simple, moviéndome hacia la derecha como X positivo, y entonces de 0 a L sobre 2, nada más la fuerza que me hace momento es la reacción en el apoyo simple, ¿sí? Es decir, P sobre 2 por X. La derivada de este momento en Z respecto de P va a ser lo que multiplica P, es decir, X sobre 2. Ahora, cuando yo tomo un valor de X mayor a L sobre 2, ya ahora tengo que considerar el momento que me hace P, ¿sí? Entonces, a lo que tenía anteriormente, este P por X sobre 2, le adhiero, o sea, tengo en cuenta lo que me hace P, es decir, negativo porque es un momento negativo, P, la fuerza por el brazo de palanca, que si yo estoy parado en este lado, va a ser X, la distancia al apoyo simple, menos L sobre 2, ¿sí? Entonces, derivando esto, me termina quedando L menos X sobre 2, y si aplico todo esto a la expresión de Castigliano, me queda, por un lado, la integral dividida en dos partes, ¿sí? De 0 a L sobre 2 y de L sobre 2 a L. Acá van los MZ correspondientes a cada uno de los tramos, ¿sí? Y acá las derivadas, ¿sí? La derivada para el tramo de 0 a L sobre 2 y la derivada para el tramo de L sobre 2 a L. Resolviendo esto, llego al valor que aparece acá de P por L al cubo, 48EJZ. ¿Sí? Ahora vamos a ver otro ejemplo más. Este es el caso de una viga simplemente apoyada, pero con una carga distribuida, ¿sí? Yo quiero calcular la deformación máxima, que se da justo en el medio también, ¿sí? En este punto de acá. Esto de acá es lo que yo quiero calcular. Ahora, ¿qué tiene diferente esta estructura con respecto a las anteriores? Yo no tengo una carga P en el punto donde yo quiero calcular la deformación, ¿sí? Entonces, este es uno de los casos en donde yo tengo que aplicar una P ficticia, una P asterisco. Entonces, una de las cosas que yo podría hacer es aplicar una fuerza acá, ¿sí?
armar las ecuaciones de momento teniendo en cuenta tanto la carga distribuida como la fuerza de esta P, hacer las derivadas, meter todo en la integral y ahí darle un valor de 0 a esta P ficticia que cree, ¿sí? Porque la P ficticia en sí no existe, entonces lo único para lo que me sirve es para hacer la derivada, ¿sí? Entonces yo puedo hacer eso, algo parecido a lo que hicimos anteriormente, pero después darle el valor de 0 a P una vez que derivo, una vez que ya la uso para hacer la derivada. Pero si me baso en el principio de superposición, lo que puedo hacer es generar otra estructura igual, ¿sí? Una estructura similar, pero con una fuerza P en el punto donde yo quiero calcular la deformación, y luego sumar los efectos de ambas, ¿sí? De esta estructura que tengo acá arriba voy a sacar lo correspondiente a MZ. ¿Se acuerdan que en el teorema de Castigliano tengo MZ y multiplicando la derivada de MZ respecto de P? Ahora, MZ va a salir de esta de acá. Y la derivada de MZ respecto de P va a salir de esta de acá. ¿Sí? Entonces, para el caso de la estructura esta de arriba, tengo resolviendo, bueno, las reacciones Q por L sobre 2, Q por L sobre 2 en ambos lados, y armando la ecuación de momento, partiendo en 0 en el apoyo simple y moviéndome hacia la derecha, tengo que por un lado tengo la reacción por el brazo de palanca X, ¿sí? Es decir, Q por L sobre 2 por X, un momento positivo. Y después el momento negativo que me hace la carga distribuida que voy acumulando, ¿sí? Es decir, la fuerza Q por X por el brazo de palanca que sería X sobre 2, ¿sí? Entonces te llevo a esta expresión de acá. Y esto va a ser el MZ en la expresión de Castigliano. Después, para la estructura de abajo, esta estructura ya la resolvimos en la filmina anterior, ¿sí? Teníamos las ecuaciones. Para el tramo de 0 a L sobre 2, tengo que MZ es P sobre 2 por X y la derivada de X sobre 2. Y para el tramo de L sobre 2 a L, tengo que MZ es lo que tenía anteriormente, P sobre 2 por X, y el menos P por X menos L sobre 2. Y la derivada termina siendo, reagrupando un poco, L menos X sobre 2. Entonces, poniendo todo esto en la expresión de Castigliano, fíjense que tengo la integral de 0 a L sobre 2 con este MZ. El MZ no varía tanto de 0 a L sobre 2 como de L sobre 2 a L, ¿sí? Es la misma expresión. Y la integral en sí está dividida debido a que sí varía la derivada, ¿sí? La derivada de MZ respecto de P acá y la derivada de MZ respecto de P acá. Bueno, resolviendo esto, resolviendo la integral, todo, llego a esta expresión de acá, ¿sí? En función de la carga, la longitud, E y JZ. Ahora vamos a ir a otro ejemplo. Este es el caso de esta estructura que se ve acá, ¿sí? Tengo dos apoyos, apoyo simple, apoyo doble, y esta ménsula que se ve acá. Lo que quiero calcular es la deformación en C, ¿sí? La deformación en el punto este donde tengo la fuerza P. Este ejercicio sería similar a los primeros, siendo que yo tengo una fuerza P en el punto. Entonces resuelvo, saco las reacciones, ¿sí? Acá tengo el diagrama de corte y el diagrama de momento, y lo que quiero hacer ahora es armar estas ecuaciones, ¿sí? Acá voy a tener distintos tramos también. X arranca en 0 en el punto A y va aumentando hacia la derecha. Entonces, en este primer tramo, es decir, de 0 a L sobre 2, tengo como aumento RA, que sería un medio de P más M sobre L, esto de acá, por el brazo de palanca, que sería X, ¿sí? Para esta primera parte. Y la derivada, es decir, lo que multiplica a P, es menos un medio de X. Para esta segunda parte, el segundo tramo, acá ahora tengo a lo anterior, le tengo que agregar lo que sería M, ¿sí? O sea, el accionar de M. Es decir, tengo lo que tenía anteriormente más M. Y la derivada sigue siendo la misma. Y para el último tramo, ya cuando estoy en la parte de la ménsula, es decir, de L a 3 medios de L, tengo a lo que tenía anteriormente hasta acá,
le sumo RB por el brazo de palanca. RB es 3 medios de P más M sobre L por el brazo de palanca, que sería X menos L, ¿sí? X sería la distancia al punto A, según en donde esté, y menos L, que sería la distancia de A a B, ¿sí? Y bueno, la derivada es X menos 3 medios de L. Entonces, aplicamos todo esto en la expresión de Castigliano. ¿Sí? Tengo la integral ahora dividida en 3 partes, ¿sí? De 0 a L sobre 2, de L sobre 2 a L, y de L a 3 medios de L. Cada una le corresponde el mz y la derivada que corresponde, ¿sí? Mz, la derivada, mz y la derivada. Resolviendo un poco esto, llego a esta expresión de acá. Si ahora acá reemplazo m para achicar también más la expresión esta, reemplazo m por un valor en función de p, por ejemplo digo que m es igual a p por l, llego a este valor de acá, ¿sí? 5p por l al cubo sobre 48 jz. Ahora vale una aclaración. Nosotros acá lo que hacemos es derivar siempre respecto de p, ¿sí? Entonces no puede haber otra fuerza que se llame P. Si P es únicamente la fuerza que está aplicada en el punto donde yo quiero calcular la deformación. Y tampoco puede haber otras, un momento, por ejemplo, en función de P, antes de resolver esto, ¿sí? Fíjense que nosotros acá el reemplazo lo hicimos después de hacer las derivadas, las integrales y todo, ¿sí? Este reemplazo de M en función de P, siendo m igual a p por l, lo hacemos al final. Entonces, en estas situaciones, como en las otras situaciones en donde no tenía una fuerza P capaz aplicada en el punto donde yo quería calcular la deformación, sirve a veces trabajar con esa estructura, con la carga ficticia, ¿sí? Que habíamos hecho en el tercer ejemplo, si no me equivoco, para más organización, para no perderse tal vez, ¿sí? Entonces, si nosotros hubiéramos querido resolver este ejercicio con una carga ficticia, ¿sí? Alegando una P ficticia, una P asterisco, hubiera sido agarrar la misma estructura, ¿sí? Y poner la P asterisco en el punto donde yo quiero calcular la deformación, ¿sí? Y de esto, lo único que voy a utilizar es las derivadas, ¿sí? Siempre que hago esto de la estructura con la carga ficticia, lo único que utilizo son las derivadas. Y la expresión de mz, que va a entrar en el teorema de Castigliano, en la expresión de Castigliano, sale de la estructura original, ¿sí? Entonces fíjense que para este caso tengo que de 0 a L, es decir, de A a B, es menos un medio de P por X, la expresión de M, y la derivada de M respecto de P es menos un medio por X, ¿sí? Para la parte de la ménsula, es decir, de L a 3 medios de L, tengo esta expresión, y la derivada es X menos el medio de L, ¿sí? Fíjense que estas son las mismas que habíamos sacado en el caso anterior, ¿sí? Si yo vuelvo a la filmina anterior, es el menos un medio de X, menos un medio de X para 0, de 0 a L, y para la última parte, X menos 3 medios de L. ¿Sí? Lo mismo que tenía acá. Entonces esto puede ser, o sea, una de las ventajas que puede tener esto también, es que si nos pidieran sobre el mismo ejercicio otra incógnita, o la deformación en otro punto, no es necesario hacer todo de vuelta, ¿sí? Sino que solamente el diagrama de momentos MZ, debido a P, de esta estructura nueva, que yo pondría esta P ficticia en el nuevo punto donde me piden la deformación, o un giro puede ser también, ¿sí? Hasta acá, bueno, hemos resolvido o hemos calculado deformaciones de corrimientos, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo con un giro. Yo quiero calcular el giro de una estructura. La estructura que vamos a considerar es una viga simplemente apoyada con una carga en el centro, ¿sí? Es una estructura que ya vimos en una de las filminas anteriores. Para este caso de viga simplemente apoyada con una fuerza P en el medio, teníamos que las presiones de 0 a L sobre 2 del momento en Z era P sobre 2 por X, ¿sí? P sobre 2 era la reacción por X,
Y de L sobre 2 a L teníamos el P sobre 2 por X y después el considerar la parte de P por X menos L sobre 2, ¿sí? Esto para la parte de MZ. Si yo ahora quiero calcular el giro en uno de los apoyos, tengo que generar una estructura similar, pero con un momento asterisco en el punto en donde yo quiero calcular el giro. ¿Sí? Yo quiero calcular el giro, por ejemplo, en el apoyo simple. Entonces aplico este momento asterisco que tengo acá, y de acá voy a sacar las derivadas, ¿sí? De la expresión de Castigliano, la parte de las derivadas. Entonces, armo la ecuación de MZ, ¿sí? Si yo me muevo o tomo x igual 0 en el apoyo simple y me voy moviendo hacia la derecha, tengo como momentos, por un lado el menos m asterisco, ¿sí? Este de acá, y después el momento positivo de la reacción A por x, ¿sí? Que a la vez la reacción A es m asterisco sobre L. Y me queda esto de acá. Si yo ahora hago la derivada, ahora como yo quiero calcular un giro, la derivada es respecto de m asterisco, ¿sí? De m ficticia. Entonces sería lo que está multiplicando, en este caso, a m asterisco acá, que es esta expresión de acá, menos 1 más x sobre L, o x sobre L menos 1. Si ahora pongo todo en la expresión del teorema de Castigliano, ¿sí? Me queda la integral de 0 a L sobre 2 y de L sobre 2 a L. Esta parte P sobre 2 por X sale de la viga simplemente apoyada con la carga en el medio. Esta también. Y estas son las derivadas que salieron de esta estructura con el momento ficticio en el punto donde quiero calcular el giro, ¿sí? Esta de acá. Entonces, resolviendo esto, llego a esta expresión y luego llego a esto que tengo acá. Es decir, que este giro es menos P por L al cuadrado sobre 16 EJZ. Fíjense que si es negativo, significa que el giro es contrario a la dirección que le di yo al momento M asterisco que tengo acá, ¿sí? Entonces, si yo le hubiera dado un momento en el sentido contrario, me hubiera dado este valor positivo. Es lo mismo, pero positivo. Ahora, el teorema de Castigliano también nos sirve para resolver otro tipo de estructuras que no son solamente vigas rectas, así como, por ejemplo, lo que tengo acá en la filmina. ¿Sí? Esta estructura de acá tiene un apoyo simple en el punto C, tiene un apoyo doble en el punto A, y tiene, bueno, como cargas, tiene esta carga distribuida acá sobre esta parte horizontal, el dintel, y sobre la columna, esta parte vertical, también una carga distribuida. Se puede ver acá también los diagramas de corte de esta estructura y el diagrama de momentos. Acá son las reacciones calculadas. Si ahora yo quiero de esta estructura calcular, como dice acá, el corrimiento horizontal en el punto C, tengo que generar una estructura con una fuerza ficticia en el punto C, ¿sí? Una fuerza horizontal ficticia en el punto C. Es decir, la misma estructura solamente con una fuerza P ficticia en este punto. Yo la hago apuntando hacia la dirección derecha, y si el corrimiento es hacia la dirección derecha, el resultado final va a ser positivo, caso contrario va a ser negativo. Entonces, de esta primera estructura, una vez que resuelvo las reacciones, tengo que generar las ecuaciones de momento, ¿sí? MZ. ¿Sí? De esta voy a sacar lo correspondiente a MZ. Entonces, tengo que en la columna, si yo parto de 0 en el punto A y me voy moviendo para el punto B, a medida que voy subiendo, tengo como momentos, por un lado, HA por el brazo de palanca X, ¿sí? Es decir, 6000 por X, y después menos el momento que me hace la carga distribuida que voy acumulando, es decir, Q por X cuadrado sobre 2, es decir, 1000 por X al cuadrado sobre 2. Para el caso del dintel, es decir, esta parte de acá, partiendo o poniendo X igual 0 en el punto C y moviéndome hacia la izquierda,
A medida que me voy moviendo una distancia x, tengo como momento, por un lado, bc por x, es decir, 6000 por x, menos 1000 por x al cuadrado sobre 2, debido a la carga distribuida, ¿sí? La fuerza Q por X por el brazo de palanca, que sería X sobre 2. Fíjense que las dos expresiones son iguales. Y ambas van de 0 a 6. Entonces, esto por un lado. Después de esta estructura que tengo acá, tengo que también hacer las ecuaciones de momento para obtener las derivadas, ¿sí? Entonces, si acá tengo lo mismo partiendo 0 en el punto A y moviéndome hacia arriba a una distancia x, el momento que tengo es HA por x, ¿sí? Y HA es igual a P, es decir, tengo P por x. Y para esta parte de acá, si yo parto 0 en el apoyo simple y me voy moviendo hacia la izquierda a una distancia x, tengo BC por x, que BC es P asterisco, ¿sí? Entonces tengo P asterisco por x. Entonces, esto es lo que les decía recién, en la columna y en el dintel, ambas van de 0 a 6, y el mz asterisco sería entonces P asterisco por x para ambos casos, y la derivada es x en ambos casos. Entonces, aplico todo esto en la expresión de Castigliano, ¿sí? Como es similar todo, ¿sí? En ambos, tanto en la parte de la columna como en el dintel, las integrales van de 0 a 6 y lo correspondiente a mz es la misma expresión, y lo correspondiente a la derivada de mz respecto de p asterisco es la misma expresión, ¿sí? También. Entonces me queda que es 2 veces esta integral, ¿sí? En sí sería la suma de ambas, que termina siendo 2 veces esto. Resolviendo esto, llego a esto que tengo acá, y para darle un poco más de valor, le doy valor al módulo de elasticidad y al JI, ¿sí? Y llego a un valor más cuantitativo, ¿sí? 5,6 centímetros. Entonces, hasta ahora lo que hemos hecho fue aplicar el teorema de Castigliano a caso de piezas flexadas, ¿sí? Como dijimos al principio. Ahora vamos a ver cómo aplicamos este teorema en un reticulado. Habíamos dicho que en piezas flexadas el aporte del momento flector a la energía interna U era mucho mayor a lo que aportaba el corte y el axil, y por eso se despreciaban estas dos últimas, ¿sí? En los casos de los reticulados, las barras trabajan exclusivamente a esfuerzos axiles, por lo cual no se desprecia eso, ¿sí? Sino que se tiene en cuenta, es lo que se va a tener en cuenta. Entonces, para los casos de los reticulados, vamos a tener en cuenta ahora el aporte del axil a la energía interna. Si se acuerdan, nosotros habíamos llegado a esta expresión de acá, ¿sí? Que la derivada el diferencial de energía interna es igual a un medio de sigma x al cuadrado por los diferenciales de y de z de x sobre el módulo de elasticidad, y en su momento habíamos reemplazado sigma x por la expresión que nos da las tensiones normales en una sección sometida a fricción, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero lo correspondiente al axil, ¿sí? La expresión que nos dan las tensiones normales en una sección sometida a un esfuerzo axil. Es decir, sigma x es igual a n sobre a. Este valor es constante en toda la sección, ¿sí? Las tensiones son constantes en toda la sección. Y lo que corresponde a diferencial de y por diferencial de x es igual directamente al área, ¿sí? Entonces, haciendo este reemplazo, llego a que el diferencial de u, diferencial de energía interna, es igual a un medio de n sobre a al cuadrado ahora por a, por el diferencial de x sobre el módulo de elasticidad. Es decir, me queda un medio de el axil n al cuadrado sobre e por a, ¿sí? Y el diferencial de x. Si ahora yo a esto lo integro y luego lo derivo respecto de p, así como hice anteriormente, termino llegando a esta expresión que tengo acá, ¿sí? Que me dice que la derivada de u respecto de p es algo similar a lo que teníamos para el caso del momento, es igual a la integral de n por la derivada de n respecto de p sobre el módulo de elasticidad e por el área a, ¿sí? Diferencial de x. Y esto es igual a la deformación en p, la deformación en el punto donde yo quiero calcular, ¿sí? Vamos a ver cómo aplicamos esto en el caso de los reticulados, ¿sí?
Porque ¿qué pasa? En los reticulados el esfuerzo axial es constante en toda la barra, ¿sí? Es decir, en toda la integral o en la integral de cada barra va a ser constante. Por lo que esta integral se puede transformar en una sumatoria, ¿sí? Acá lo que teníamos antes como una integral, ahora lo transformamos en una sumatoria de los puntos I a N, siendo N el número de barras que tenga el reticulado. Y los valores que tengo acá, como NI, o la derivada de NI respecto de P asterisco por LI, todos estos valores, son los correspondientes a cada una de las barras, ¿sí? O sea, NI es el esfuerzo de la barra I, esta es la derivada de N respecto de P asterisco de la barra I, la longitud de la barra I, el módulo de elasticidad y el área. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver, aplicando un poco esto a un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, acá este reticulado que tenemos acá. Se pueden ver las distintas barras numeradas, ¿sí? Se puede ver también las cargas que tiene en los distintos nodos. Tiene dos apoyos, ¿sí? Un apoyo en el extremo izquierdo y el otro en el derecho. Y bueno, y acá ya está resuelto las reacciones en cada apoyo. Ahora, yo lo que quiero hacer es calcular el descenso en el punto A, ¿sí? El punto A es este que está acá. Entonces, ¿qué hago para calcular el descenso en ese punto? Armo la misma estructura, pero con una fuerza P ficticia, P asterisco, en el punto este A, ¿sí? En donde quiero calcular la deformación, que es esta estructura que tengo acá. Entonces, de esta primera estructura yo la voy a resolver, voy a saber los esfuerzos en cada una de las barras, y esos esfuerzos en cada una de las barras va a ser el NI que aparece en esta sumatoria, ¿sí? Por otro lado, esta de acá también la voy a resolver y voy a sacar los esfuerzos en las distintas barras, y de acá voy a sacar la derivada de NI respecto de P. Fíjense que si yo, por ejemplo, pongo una fuerza P asterisco acá y resuelvo y saco los esfuerzos en cada una de las barras, todas las barras van a tener un esfuerzo en función de P, ¿sí? Un valor que multiplica P. Por ejemplo, la barra 6, por decir, puede ser un valor de 0,5 de P, puede ser 3 medios de P asterisco estoy hablando, ¿sí? Y todos valores así de un valor multiplicando a P asterisco. Cuando yo hago la derivada de ese NI respecto de P asterisco, no es más que ese valor que está multiplicando directamente al P asterisco, ¿sí? Que a lo práctico es lo mismo directamente darle un valor igual a 1 al P asterisco, esta fuerza ficticia, y directamente los valores que aparecen como esfuerzo en cada una de las barras van a ser las derivadas, ¿sí? Directamente. Entonces, por ejemplo, lo que se ve en esta filmina es, por un lado, los esfuerzos en las barras del reticulado en función de las cargas, ¿sí? Acá tenemos el apoyo A, el apoyo B, las dos reacciones y los distintos esfuerzos. Estos valores que tengo acá son los NI que entran en la sumatoria, ¿sí? Y por otro lado, acá es la estructura de la derecha que estaba en la filmina anterior, los esfuerzos en las barras del reticulado producidos por P asterisco igual a 1. Y acá tengo lo mismo, las reacciones 0,5, 0,5 y las distintas reacciones en todas los esfuerzos en todas las barras, ¿sí? Si yo hubiera decidido trabajar con o dejar todo en función de P asterisco, estos valores sería, por ejemplo, 3 P asterisco, 3,0410 por P asterisco, y entonces cuando derive este NI respecto de P asterisco, no más que este mismo valor, ¿sí? Por eso, si le doy un valor de 1, es lo mismo. Entonces, ahora es todo eso aplicarlo a la sumatoria esta que tengo acá, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer es armarme una tablita en Excel, en donde tengo una primera columna con los números de las barras, ¿sí? 1, 2, ¿sí? Después, otra columna con la longitud de cada una de las barras, el área, el módulo de elasticidad, NI. Este NI corresponde a la estructura con las cargas originales, ¿sí? Los esfuerzos en cada una de las barras, y la derivada de NI respecto de P, que corresponde a la estructura con la fuerza ficticia.
Entonces, tengo que aplicar ahora esta expresión que tengo acá, ¿sí? Fíjense que en esta expresión es NI por la derivada de NI respecto de P asterisco por LI. Es decir, acá está a modo de casilla, ¿sí? 1 por 4 por 5, que es decir, la casilla 1, la longitud por 4, que es NI, por 5, que es la derivada de NI respecto de P. Después dividido por la casilla 2, que sería el área, dividido la casilla 3, que sería el módulo de elasticidad. Entonces llevo a estos valores en cada una de las filas, ¿sí? Y después toda esta columna la sumo, es decir, aplico esta sumatoria que tengo acá, y llevo al valor de la deformación que quería, ¿sí? En este caso, 1,52 centímetros. Ahora vamos a ver entonces cómo, vamos a presentar un poco la solución de algunos hiperestáticos simples, ¿sí? ¿Qué pasa en una estructura hiperestática? En una estructura isostática ustedes lo resuelven con las ecuaciones de la estática, ¿sí? Ustedes plantean la sumatoria de fuerzas igual a 0, momento igual a 0, todo eso, y pueden calcular las reacciones. En las estructuras hiperestáticas son los casos en donde no me alcanza con las ecuaciones que me da la estática, sino que tengo más incógnitas que las ecuaciones que puedo hacer. Entonces, en estos casos lo que se tiene que hacer es crear otras ecuaciones que están relacionadas con la compatibilidad de deformaciones. Ahora no me basta solamente con que el cuerpo esté quieto, ¿sí? Con que se cumpla la estática del cuerpo, sino que también tiene que haber cierta compatibilidad en las deformaciones, hacer una estructura hiperestática. Entonces, en este ejemplo que tenemos acá, esta es la estructura hiperestática. Es una estructura con 3 apoyos, ¿sí? Con una carga distribuida, que si yo planteara las ecuaciones de la estática, no la podría resolver, ¿sí? No podría saber cuáles son las reacciones en los 3 apoyos. Entonces lo que hago es, basándome en el principio de superposición, es dividir esta estructura en dos partes. Por un lado tengo esta estructura acá, que va a ser mi isostático fundamental, ¿sí? Ahora tengo una estructura isostática con las mismas cargas, ¿sí? Lo único diferente que tiene es que yo saco uno de los apoyos. En este caso estoy sacando el apoyo en B. Cuando yo saco el apoyo S, ahora la deformación va a ser diferente, ¿sí? Ahora voy a tener un delta 0, una deformación 0 acá. Y a esto le sumo la otra parte de acá, que es la misma estructura isostática, pero con una fuerza X acá. Que esta fuerza X acá lo que representa es el apoyo o la reacción del apoyo, es decir, la reacción en B que saqué acá, ¿sí? Es decir, esto más esto es igual a mi estructura original, siendo esta incógnita X la reacción en B, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Yo puedo, como tengo por un lado que la estructura original es igual a al isostático fundamental más la estructura correctora, entonces se tiene que cumplir que la deformación esta, delta 0, más la deformación esta, delta X, tiene que ser igual a la deformación real que tiene la estructura original, que en este caso es 0, ¿sí? Porque en el apoyo no tiene ningún tipo de desplazamiento vertical, ¿sí? Entonces, delta 0 más delta X tiene que ser igual a 0. Estas deformaciones las puedo calcular ya sea aplicando el teorema de Castigliano que vimos en este video, o otros métodos como puede ser la guía conjugada o la ecuación del elástico, ¿sí? Ustedes tienen que calcular deformaciones con alguno de los métodos conocidos. Para el caso este, el isostático fundamental, van a llegar a un valor, ¿sí? Van a llegar a un valor cuantitativo, y para el segundo caso les va a quedar en función de X, ¿sí? Que sería nuestra incógnita. Si yo pongo estos valores en esta expresión, puedo despejar el valor de X, y así poder obtener lo que sería la reacción en B, ¿sí? Es decir, obtengo X, que es a la vez la reacción en este apoyo. Una vez que tengo esa reacción, no termina el ejercicio, sino que lo que tengo que hacer es terminar de resolverlo, ¿sí? Es decir, calcular la reacción en C, la reacción en A, ahora sí con las ecuaciones de la estática. Y bueno, después puedo hacer los diagramas de momento, corte y eso.
Bueno, y hasta acá terminamos con este video, espero que se haya entendido y gracias.